Pues muy buenas tardes a todos. Les agradecemos que estén presentes en esta presentación de la colección de libros en lenguas indígenas que tiene la editorial Resistencia. Estamos con dos de nuestros autores, unos de los más productivos y de los que apadrinaron la colección desde 2012 que la lanzamos, Víctor Palacios Bickman y Vladimir Jiménez. Hablarán de sus libros más adelante. También es importante saber que esta presentación está dándose en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología y Historia del 2020 y pues agradecemos mucho a la feria su invitación, que nos permitan nuevamente participar con ellos, porque para nosotros es un espacio muy importante. El proyecto requiere de estos espacios para poder seguir adelante y hasta ahora, que es nuestro segundo año, estamos muy agradecidos con la invitación. Vamos a presentarles, vamos a hablar de los libros de nuestros dos autores, de Vladimir y de Bickman, pero vamos a hablar también en general de la colección, que a la fecha ya tiene 13 títulos, de 2012 para acá. Vamos a ver cómo se fue dando su evolución, pero antes, para que tú puedan tener como una visión más general de lo que es la colección, nos gustaría mostrarles un pequeño video y después platicamos con ustedes. Bueno, esta fue una vista general de los libros que pueden ver, son infantiles. Es una colección infantil juvenil y tiene la característica desde un inicio de ser una colección trilingüe. Ahora yo quisiera que más bien nos hablaran de la colección y cómo ha sido su desarrollo y qué es lo que hemos alcanzado con ella. Pues con dos de nuestros autores, Vladimir ya tiene 2 libros en la colección y Bickman ya tiene 3 libros en la colección, y los dos se encuentran desarrollando un nuevo libro para la colección en este momento. Ya nos hablarán de la lengua que ellos manejan, por qué utilizan esa lengua, y me gustaría, si quieren, primero interviene Vladimir y después Víctor, y voy a hacer la pregunta cuando termine su intervención, hacemos la siguiente pregunta. Entonces, me gustaría que nos platicaran a todos los que están viéndonos, que espero que sean muchísimos, ¿por qué creen que es relevante y necesario tener colecciones en lenguas indígenas? ¿Qué es lo que están rescatando? ¿Qué es lo que ustedes consideran que
que realmente es importante y por qué tendríamos que seguir en este programa. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Para responder esa pregunta, yo creo primero que hay que pensar en la situación de las lenguas originarias, en esto que llamamos México, que están en una situación desfavorable. Los hablantes de las lenguas originarias viven sistemáticamente racismo, discriminación en diversos contextos. En general, las lenguas originarias están en una situación de desventaja. Pero no solo es el problema desde el punto de vista de la relación entre las lenguas, sino que es un problema económico, político, una situación de desventaja en ese sentido. Y yo creo que esta colección, en particular desde mi experiencia, puede aportar un granito de arena para contrarrestar esa situación de desventaja, pensar un poquito en esta problemática, valorar las lenguas, esta idea de presentar en un mismo libro 3 lenguas, posibilita esa comparación y esa valoración de las lenguas originarias. Creo que ese es uno de los grandes aportes de la colección en general. Buenas tardes, buenos días. Pues para responder esta pregunta de cuál es la importancia de la colección, me gustaría a mí contarles una experiencia personal, ¿no? Muy íntima, que me ha hecho todavía valorar más el trabajo que se está haciendo con esta colección. Cuando yo comencé a estudiar la lengua náhuatl, lo hice porque descubrí que mi bisabuela hablaba el náhuatl y que era su lengua materna. Y ella decidió no transmitir el conocimiento a mi abuela porque había mucha discriminación en esa época hacia las personas nahuablantes, ¿no? Y ella pues no quería que su hija sufriera esa discriminación. Entonces eso es lo que me hizo a mí acercarme a tratar de recuperar una lengua que pues yo consideré era mía por derecho, ¿no? Después pues surgió lo de la colección de Resistencia. Publicaron el primer libro y las experiencias siempre han sido muy gratas, ¿no? Al lugar a donde íbamos, la gente recibía con mucho cariño y con mucho entusiasmo, ¿no? Nos felicitaban por la labor que hacíamos y hasta ese momento, pues digamos que yo sentía que estaba, digamos, ayudando a crear un material que podía ayudar a los niños a acercarse a una lengua. Pero no fui consciente de este tipo de materiales hasta que me vine a vivir a Tlaxcala. Yo vivo en San Simón Tlatlauquitepec, que es un pueblo originario del estado de Tlaxcala. Y en este pueblo, pues todavía mantenemos muy vivas muchas costumbres y tradiciones, pues como pueblo originario que somos, ¿no? Somos afortunados, por ejemplo, en tener todavía el sistema de elección de autoridades por usos y costumbres. Tenemos todavía métodos muy tradicionales de siembra y de cultivo. Y existen todavía, hay 2 personas nahuablantes que viven en esta comunidad. Pues yo al tener esta búsqueda empiezo a acercarme a estas personas y empiezo a promover pues el trabajo que nosotros hacemos y aquí es en donde me encuentro con pues la discriminación ahora en carne propia, ¿no? A las personas nahuablantes con las que nos acercamos, pues en sus familias los regañaron por decirnos que hablaban náhuatl. Empezaron a decir que por culpa de ellos iban a decir que nuestro pueblo era indígena y no íbamos a progresar nunca, ¿no? A mí me empiezan a tachar de retrógrada por tratar de recuperar todos estos conocimientos tradicionales y hasta el grado de que se burlan de mí porque me gusta leer. Entonces, pues ya digamos, ahora mismo puedo entender y sentir en carne propia pues la discriminación porque no es un idioma, es una forma de pensar, ¿no? Hacia este modelo de pensamiento. Y es cuando yo me doy cuenta que la gran potencia que tienen estos materiales, porque si bien a las personas ya mayores, pues no tienen disposición de dialogar ni de entender nada, los niños ahora sí que son un libro en blanco, ¿no? Y los niños aproximándoles estos materiales, de repente se empiezan a interesar, y no solo a interesar, sino a sentir orgullosos. Y dentro de la decepción que me dejó el enfrentar el mismo racismo de mi misma gente, de mi mismo pueblo, pues al mismo tiempo se abre este abanico de esperanza
cuando me doy cuenta que son los niños los que sí están interesados en rescatar este conocimiento y esta forma de pensar, y que estos libros además pues lo hacen mucho más fácil para ellos, ¿no? Entonces, pues hoy más que nunca, al recibir yo esta negativa de parte de la población de mi comunidad, pues eso solamente a mí me inspira todavía a hacerlo con mucho más esfuerzo, con mucho más ganas, porque pues sí, a veces el contexto urbano nos aleja de la realidad de la provincia, y la realidad de la provincia es que no es un tema superado, ¿no? Así como en la Ciudad de México hay ya ferias de libro, ferias de las culturas indígenas, hay todo esto, en provincia no hay, por lo menos aquí en Tlaxcala no hay nada de eso, ¿no? Aquí en Tlaxcala el indigenismo sigue siendo visto como un fetiche nada más folclórico, pero la gente no quisiera ya poder transformar su vida rural a urbana, ¿no? Porque les han vendido la idea de que esto es el progreso. Entonces, pues ese sería lo que yo quería compartirles, y que pues ahora estos libros se han vuelto todavía más importantes para mí, porque pues ahora siento que es mi responsabilidad no permitir que siga sucediendo esto en mi comunidad. En un principio la colección sí se hizo pensando en que llegue a todos los niños, no importaba si fueran de un ambiente rural, ¿no? De alguna comunidad, o básicamente de la ciudad, que es donde no están acostumbrados a recibir este tipo de libros. Pareciera que si es en lengua indígena, solo tendría que ser para una comunidad indígena o para un pueblo o una comunidad más rural. Y nosotros quisimos desde un principio romper con eso y llevar estos libros a librerías y que llegaran a todos los niños. Tenemos la fortuna de que ahora hemos entrado más a comunidades y hemos encontrado como un sentido mucho más fuerte, ¿no? Que este fomento a la lectura y conocimiento de las lenguas en la ciudad, donde casi nadie los tiene ni los tuvimos nosotros cuando éramos niños, si éramos de ciudad, y cómo se ha ganado valor en los libros a partir de que hemos podido llegar a través de ustedes, de los autores y los investigadores, que sí son parte de esas comunidades, que hemos podido llegar a esos niños. Entonces, lo que dice Víctor, de que los niños son los que tienen mayor recepción, pues le da mucho más valor a esta colección que tenemos, ¿no? Entonces, sí me gustaría que hablaran un poco de sus libros, porque es importante, y igual vamos con Vladimir. Vladimir tiene 2 libros, que es Tulali, y que es su primero, En busca del pez águila, y con Vladimir tenemos libros en zapoteco. Entonces, ¿por qué sería interesante? Porque es importante que se conozcan tus libros, ¿no? Aparte de tener las 3 lenguas, tiene muchísimo más. Y después Víctor, que tiene estos 3 libros, El viaje a Metián, La Coache y La Casa del Sol, que es náhuatl. Tenemos en más lenguas libros, pero ahorita ellos son de verdad nuestros padrinos como autores y siguen participando, son prácticamente parte del proyecto. No son solo autores, son los que participan en que todo esto lo podamos hacer realidad. Entonces, más sus libros, ¿no? ¿Por qué sería interesante que se acerque un niño, un adulto, alguien a sus libros? ¿Qué es lo valioso que pueden encontrar en ellos, ¿no? Lo que tienen en común los 2 libros que yo hice en esta colección es que aportan información con una profundidad histórica bastante larga, ¿no? Nos podemos ir a la época prehispánica y sin embargo son prácticas que siguen vigentes. El primer libro habla sobre una danza que se realiza cada año en época de carnaval en Tehuantepec, y se narra una historia a través solo de la danza y la música. Y nos remonta a tiempos muy, muy antiguos, muy probablemente hasta la época prehispánica. El segundo libro tiene también esa característica. Son una serie de anécdotas que yo ficcioné, es una especie de autoficción, para hablar de la manera en que se ponían nombres a los niños en la época prehispánica, en los zapotecos, ¿no? En ese periodo que llaman posclásico los arqueólogos. Eso permite
entender que lo que existe ahora tiene esa profundidad histórica. Por supuesto que está presente el aporte español, y también somos afromestizos y también hay un aporte de Oriente, pero no es aquí lo que quiero recalcar. Quiero recalcar ese origen mesoamericano, antiguo, antes de la llegada de los españoles. Y algunos elementos que estoy integrando, algunas prácticas se están perdiendo, pero generaciones como la mía o las que vienen atrás las vivieron. Y eso hace que cuando se enfrentan a estos libros, empiecen a pensar en sus abuelos, en pues sí, mi abuela me contaba esto. Y, en lo particular, pues la variante que yo trabajo es el zapoteco del Istmo y en especial de Rancho Gubiña, de Unión Hidalgo, que es el zapoteco que hablaba mi abuela. Y he visto que es en estas generaciones en las que despierta más interés, precisamente porque empieza a evocarles sus propias experiencias. Y empiezan a valorar un poco en el sentido en el que decía Víctor, esa relación con los abuelos. Y entonces empiezan a acercar los libros a los niños, que es donde está realmente la posibilidad de una valoración, de un cambio, ¿no? Poquito a poquito. Creo que por eso vale la pena leer mis libros, para evocar las propias experiencias, porque esto que llamamos los mestizos en México, como dice Yasnaya Aguilar, no son más que, esta gran masa de mestizos, no son más que personas desindigenizadas, ¿no? Y la gran mayoría tenemos esos referentes de los pueblos originarios, alguna experiencia negada muchas veces, precisamente por la discriminación sistemática que existe, ¿no? Y creo que lo que pueden aportar estos libros es esa revaloración y reflexionar sobre esa situación nada despreciable, ¿no? Es una situación bastante compleja. Yo creo que ahí es donde está el aporte y la parte interesante de estos textos. Bueno, en mi caso, yo empecé con, el primer libro fue El viaje a Mictlán, que es la historia de este perrito Xoloscuintle que se llama Chichitón y acompaña a su abuelito para llegar al Mictlán, el mundo de los muertos, y para ello tiene que atravesar los 9 niveles del inframundo. Este libro nació de la inspiración de una lámina del Códice del Vaticano, en la que literalmente los antiguos mexicanos dejaron dibujado cómo eran el tránsito para llegar al mundo de los muertos. Esta idea, desde que me la mostró el maestro Víctor Linares, quien es además el traductor de estos libros, a mí me pareció maravillosa, ¿no? Entonces empecé a investigar más y pues leyendo más, investigando más, me di cuenta de que pues la mitología mexicana tenía mucho que ofrecer a los niños, ¿no? En cuanto a este contexto mágico y fantástico, ¿no? Y de ahí surge El viaje a Mictlán. El segundo libro es El viaje a la Casa del Sol, y pues va mucho en la línea del viaje a Mictlán, y de hecho está inspirado en la misma hoja de este códice, en la misma lámina, porque además esta lámina de mostrarnos los 9 niveles del inframundo nos muestra los 13 cielos que tenían que atravesar los muertos que morían en combate para convertirse en ayudantes de Tonatiuh y volverse vivir en la Casa del Sol, ¿no? Y pues ya, si quieren despedirse, agradecer nuevamente a la Feria Internacional del Libro de Antropología y Historia, que nos volvió a invitar, y estaremos muy contentos de seguir presentes en su proyecto. Y si se quieren despedir ustedes. Pues muchas gracias. Espero que esto sirva como una invitación a pensar qué tenemos de esos pueblos originarios y de la antigüedad, de las personas que aquí vivían en la antigüedad. Gracias. Pues sí, muchas gracias por la atención. Esperamos poder aportar algo con esta colección para poder seguir
haciendo presencia el pensamiento de nuestras culturas originarias. Pues muchas gracias. Tlazocamatimic. Pues muchísimas gracias. Gracias, Vladimir. Gracias, Víctor. Nos vemos pronto. Pónganse a trabajar en sus libros y pues, todos los demás. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Gobierno de México.